nadie es profeta en su propia tierra. ¿Entiendes? Es difícil que la gente que te ha visto crecer, que te ha visto nacer, crea en ti. Es difícil. Por eso dice la Biblia que Jesús fue a Capernaum, si no me equivoco, o a Galilea, de donde él era, a predicar, a llevar las nuevas del Evangelio. Y dice la Biblia que allí no hizo muchos milagros por la gran incredulidad que ellos tenían. Ellos no creían en él. Por eso Jesús, dice la Biblia, dijo esto, que nadie es profeta en su propia tierra. De tal manera que su misma familia, los mismos hermanos de Jesús, no creían en él. No creían en él. Entonces vemos que estos judíos empezaron a murmurar y a decir esto. Entonces Jesús les responde y le dice, en versículo 43, y les dijo, no murmuréis entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la Biblia. Entonces dice, escrito está en los profetas, dice Jesús, citando el Antiguo Testamento, que entiendan. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, hablando de él mismo. De tal manera, por eso la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. ¿Sabe? Nadie ha visto a Dios. Entonces Jesús dice, sino aquel que vino de donde él estaba, que descendió del cielo, él ha visto al Padre. Y en otro pasaje dice, aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, en adelante, dice la Biblia que él lo ha dado a conocer. Él ha dado a conocer al Padre. Amén. Ahí donde Felipe se acerca a Jesús, le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado yo con ustedes y aún no me conocen. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y etcétera, y por ahí se va. Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. El que cree en mí. Por eso también dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, esa es la palabra, ese es el punto, creer en Jesús. Creer en Jesús. La Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Ese es el punto. Y la palabra creer equivale a la vez a obedecer sus mandamientos. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo que el que me ama debe de guardar y obedecer mis mandamientos. De eso que se trata. Entonces, dice la Biblia, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Comieron el maná en el desierto y murieron. Acuérdense que ellos empezaron diciéndole que su padre comieron maná en el desierto. Entonces ahora Jesús le dice, su padre comieron maná en el desierto. Cuando dice su padre, habla de los patriarcas, de aquel tiempo cuando Moisés, ¿me sigue? Entonces le dijeron, su padre comieron el maná en el desierto, pero pasó algo, que ellos perecieron, ellos murieron. Entonces dice la Biblia, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera, dice Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios con enviar a Jesús. De que todo aquel que cree en Jesús, tome la decisión de creer en Jesús, no muera eternamente, como dice la Biblia, sino que viva y abundantemente. Entonces, como dice aquí, que el que coma de ese pan no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dice Jesús. La carne, refiriéndose a su cuerpo y a la vez al sacrificio que le iba a hacer por la humanidad. La Biblia dice que estaba profetizado también en el libro de Isaías 53. Habla de los padecimientos del siervo de Jehová. ¿Me entiendes? Allí dice la Biblia que él sería inmolado, sería crucificado por amor a la humanidad. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, nos perdona de todo pecado. Solo debemos de aceptarlo, como dice la Biblia, y seguirlo. Amén. También dice la Biblia que por medio del sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios. Según Romanos capítulo 5 y capítulo 8, que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia. Por ahí se va. ¿Cómo dice? También dice, si no me equivoco, Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Dice la Biblia, diciéndonos que antes no teníamos paz. De tal manera que la Biblia también dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. La Biblia también dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Enemistad. Cualquiera pues que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa es la verdad. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo aquel que no reciba a Cristo en su corazón y le siga, le obedezca, dice la Biblia, es enemigo de Dios. Y a la vez que ama al mundo. Por eso también dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra de Dios. Entonces, y por ahí se va. Bendiga, manito, escúchame, estamos en un lado. No le pare que fue. No, y la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, de Dios... yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él se ofreció por el mundo. También dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros los pecadores, en que aún siendo pecadores y malos, Cristo murió, dice la Biblia, por amor al pecador. Sí. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que hizo Jesús. Como tú viste cuando, permiso, tú viste cuando lo están crucificando, ¿qué estaba al lado de él? ¿Sabes? Un ladrón, y ¿qué le dijo? Dios mío, perdóname, dijo, será perdonado. Sí, entonces, buen ejemplo tú pusiste, como dice mi hermano, para enfocar, que en el momento que Cristo estuvo en la cruz del Calvario, lo crucificaron con dos ladrones al lado. Pero vemos que uno de estos ladrones hizo algo que, como empezamos diciendo, si ustedes vienen siguiendo el live, la Biblia dice que todo aquel que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Vemos que este pecador, así como somos todos, se humilló, vino donde Jesús y lo reconoció como Señor. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés reinando en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al contrario del otro ladrón. El otro ladrón empezó a decirle, si tú eres Dios, bájate de ahí y sálvate a ti mismo y a nosotros, etcétera. No se humilló. Como le dije también, el Salmo 51 dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia ni lo echa fuera. Entonces, para seguir el tema, buen aporte que hizo nuestro hermano, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no me coméis, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué la Biblia está diciendo con esto? ¿Lo está diciendo literal al caso? No, no lo está diciendo literal. Ellos lo cogieron literal. Cuando Jesús dice que el que no comiera su carne, bebiera su sangre, está diciendo en el sentido de que lo reciba el que crea en Él. Por eso Él dijo que la carne, mi carne, yo la daré por ustedes. La entregaré por ustedes para que tengan vida eterna. ¿Cuándo entregó su carne? La carne representa su cuerpo en la cruz del Calvario, como decía nuestro hermano. Allí Él se ofreció por amor a usted, por amor a mí. Padeció, murió. ¿Sí lo que se ha salvado? Exacto. Él dijo que dijo, voy a resucitar los 7 días y resucitó. Así mismo, exacto. El punto es, como dice también él mismo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y esto fue necesario de que Él padeciera todo eso.
Si no fuera así, como dice nuestro hermano, hoy usted y yo no hubiéramos tenido oportunidad de salvación. No hubiera existido eso. Todavía hubiéramos sido enemigos de Dios y reos de maldición, como dice la Biblia. Entonces, sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que me reciba y me obedezca y me siga, permanece en mí, yo en él. Lo que está diciendo la Biblia. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Oye, ¿qué dice la Biblia? Como yo le decía ahorita. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Ahora, cuando acepta a Cristo en su corazón, ahora vive, resucita espiritualmente, también hablando. Resucita. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice... Jesucristo, toda la palabra que da en clave y en parábola, todo lo que él habla en parábola, tú tienes que descifrarlo. Exacto. Bien, punto. Por eso la Biblia también dice en Corintios, si no me equivoco, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque estas se han de discernir en el Espíritu. Son espiritualmente. Por eso por eso es que en el libro de Juan también, capítulo 3, Nicodemo no pudo entender lo que Jesús le decía. Jesús le dice a él, tú siendo maestro de la ley, no entiendes lo que yo te estoy diciendo, lo natural. Imagínate si yo te hablo lo espiritual, menos lo vas a entender. Así como decía nuestro hermano Fete. Entonces, para terminar, dice la Biblia, este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el maná, acuérdense, en el desierto, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El que reciba a Cristo en su corazón vivirá eternamente. También, como viene Marta y le dice a Jesús, Maestro, si tú estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, ¿qué te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. También ahí donde Marta le dice Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la Biblia, este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, estando en Capernaum, dice la palabra de Dios. Esa cosa el maestro le enseñaba, lo decía estando en las sinagogas de ellos, de los judíos, en Capernaum. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El pan, Jesús es el pan de vida, hermano. Jesús es el pan de vida. Y como les hemos dicho, la voluntad de Dios es que nosotros comamos ese pan. Nos comamos a Cristo, pero no de una manera literal, sino que abramos nuestro corazón y decidamos que Él entre a nuestro corazón, como dice el libro de Apocalipsis. He aquí estoy a la puerta y llamo. La puerta representa el corazón. Si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. En este momento, amigos y hermanos que escuchan y ven esta transmisión, usted está escuchando la voz de Dios, que es su palabra. Por eso la Biblia dice que si alguno oye, como le decía, si alguno oye mi voz y abre su corazón para que yo entre, yo entraré, oye, y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Aquí vemos, óyeme, el Señor es un caballero. El Señor no forza, no entrará forzosamente. Por eso que es una cuestión de decisión. Es solamente tomar una decisión de aceptar a Cristo o no, de seguirle o no, de guardarle y obedecer sus mandamientos o no. Es una decisión. Por eso la Biblia dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. El que creyere será salvo. Ese es el punto, creer será salvo. Pero el que no creyere ya ha sido condenado, dice la Biblia, será condenado. Es una cuestión de creer o no. Entonces, como les decía, miren que estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno oye mi voz, oír, y abre la puerta de su corazón, me acepta como como el único y suficiente Salvador, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Como dice también la Biblia, ya para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, si alguno cree que Jesucristo
resucitó al tercer día, dice la Biblia, y lo confesare con su boca, dice la Biblia, será salvo. El punto es creer en tu corazón que Jesús es Dios, ¿me entiendes? Y confesarlo con tu boca, de manera pública. Sí, yo he decidido seguir a Cristo, yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador. La Biblia dice que será salvo. Inmediatamente tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Así que esperamos en Dios que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes.